¿Qué tal? Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta sesión del jueves 22 de abril de 2021, en que tenemos un invitado, pues déjenme decirlo, a ver si que no es ofensivo, cuentero. O sea, resulta que encontré a Leo que cuenta historias y me hizo evocar mis épocas, mi infancia, bueno, donde las historias nos movían, pero la realidad es que las historias nos siguen moviendo hasta el día de hoy. Las historias siguen representando parte de nuestra vida, parte de nuestras experiencias, parte de nuestras vivencias, parte de nuestro aprendizaje. Y cuando conocí del trabajo de Leo, de lo que él hacía, en fin, prefiero que él nos lo describa, pero les voy a platicar que Leo es originario de la Ciudad de México. Él estudió arquitectura en Guadalajara, pero actualmente estamos conectándonos a Medellín, en Colombia. En 2016, un amigo le recomienda que para hacer negocios, el mejor secreto es aportarles valor a los demás. Es en esa búsqueda que descubre en los cuentos una excelente manera de aportarle ese valor a quien los escucha. Desde entonces, comparte un cuento que él lee cada domingo y es así como surge Leo Cuentos para dormir a chicos y despertar a grandes. Qué buena manera de presentarte, para dormir a chicos y despertar a grandes, por supuesto. Leo, gracias, un gusto saludarte a Medellín, Colombia. Luis, muchas gracias. Primero, gracias a Dios que nos permite estar acá conectados y gracias a ti por la invitación. Muy contento de compartir con tu comunidad y con Entrecanos. Entonces, no, pues encantado de esta invitación. Y sí, así es, los cuentos dicen que duermen a chicos y despiertan a grandes, pero en realidad despiertan a todos. Al final son historias que despiertan a todo mundo, ¿no? Y bueno, ya dijimos que estudias arquitectura y de repente en un giro de tu vida empiezas a agregarle valor a lo que haces contando historias. ¿Puedes decirnos algo al principio, al inicio de este encuentro entre los cuentos y lo que hacías de tu actividad tradicional? Sí, claro, 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 con mucho gusto. Bueno, la historia se remonta, digamos que hace ya por ahí casi 5 años que ya estoy contando un cuento cada domingo. Entonces se van a cumplir en junio, si Dios quiere, 5 años contando un cuento interrumpidamente cada domingo. Y yo los leo y como además mi nombre es Leonardo y todo el mundo me dice Leo, pues entonces se me ocurrió ponerle Leo Cuentos. Entonces, digamos que como inicio, pues efectivamente lo decías ahí a la introducción, que un amigo me recomendó para hacer negocios, aportarle valor a los demás. Y, y cuando recién me lo dijo, la verdad es que yo no entendí, primero, que era aportarle valor a los demás y segundo, cómo hacerlo. Y entonces le dije, bueno, ¿y qué me recomiendas para aportarle valor a los demás? Me dijo, ahí sí no te puedo yo recomendar nada, porque cada uno tiene una manera distinta de poderle aportar valor a otros. Eh, y me dejó como esa semilla sembrada y pasó el tiempo, la verdad es que pasaron varios meses y no recuerdo exactamente en qué momento, pero yo lo cuento así y es que una vocecita me habló al oído y me dijo, cuenta un cuento. Y, y yo, pues tenemos equipos de trabajo junto con mi esposa en lo que hacemos, que es compartir sobre estilos de vida saludables, alimentación saludable, bienestar, etcétera, etcétera. Y, y entonces, bueno, dije, bueno, voy a buscar un cuento que, que me guste a mí y que le pueda transmitir un mensaje al equipo y que le llegue, pues, digamos, a través de ese cuento lo que quiero como compartirles. Y así empezó esta historia. Es el primer cuento que conté y pues aprovecho y te lo cuento y lo cuento a Entrecanos. Y había un muchacho que se quedó sin trabajo y empezó a buscar y a buscar y a buscar trabajo y no encontraba y no encontraba. Desesperado vio de repente en el periódico un anuncio que decía se solicitan leñadores. Entonces dijo, pero yo no tengo ni idea, pero no hay más,
pues me voy para allá. Y se fue al bosque donde estaba el cultivo de pinos para cortar. Habló con el capataz, lo contrataron, le dieron su sierra y empezó con mucha, como decimos, mucha enjundia, con mucho ánimo. Y empezó y cortó uno, y cortó dos, y cortó tres. Y el primer día cortó por ahí unos 12 árboles y casi rompió el récord de la primera persona que cortaba 12 árboles en un día. Y al día siguiente fue y cortó otros 11, y al otro día cortó 10. Y llegó el fin de semana y el lunes cortó 7 y luego cortó 6 y pues no entendía qué pasaba, pero cada vez iba cortando menos y menos y menos árboles, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que en un día apenas pudo cortar un árbol. Entonces se desesperó, llegó con el capataz y le dijo, ¿sabe qué? Yo no soy leñador y yo no soy para esto. Dijo, ¿pero qué pasó? ¿Cómo? Si prácticamente llegaste a romper récords acá, ¿no? Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que afilaste tu hacha o tu sierra? Dijo, no, yo en realidad lo que me puse a hacer fue a cortar árboles y nunca he afilado la sierra. Dijo, pues ahí está el por qué no estás cortando árboles, ¿no? Cuando uno analiza esto, finalmente cortar o afilar la sierra es capacitarte. Afilar la sierra puede ser estudiar, afilar la sierra puede ser conectarte una mañana de jueves con Luis en Entrecanos y aprender algo de alguien. Eso es afilar la sierra. Y creo que muchas veces vamos por la vida sin afilar nuestra sierra, sin afilar nuestra hacha, y vamos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos, pero no hacemos como ese alto, no nos detenemos a afilar esa sierra, ¿no? Y yo hice como este análisis en donde la sierra tiene pues muchos picos, muchas sierritas, ¿no? Y eso es la vida, ¿no? Tenemos la sierra de la espiritualidad. ¿Cuándo fue la última vez que afilamos nuestra sierra en la espiritualidad? ¿O cuándo fue la última vez que afilamos la sierra en un tema, no sé, de ventas o de hablar con la esposa o el esposo y limar esas asperezas que teníamos? ¿O cuándo fue la sierra que afilaste cuando querías aprender a hacer algo nuevo? Entonces, creo que esa afilar la sierra tiene muchos significados, ¿no? Y ese fue el primer cuento que yo conté, lo grabé adentro del carro, lo grabé con una nota de voz de celular, busqué por YouTube, yo utilizo mucho YouTube, ya mi navegador o mi buscador mucho es ya YouTube, más que Google o que cualquier otro, porque pues yo soy muy visual y auditivo y entonces ahí como que aprendo. Y entonces busqué un editor de audio, entonces encontré uno gratuito y me vi ahí unos tutoriales, lo descargué el audio de mi celular, compuse un poquito, digamos, la ecualización, le puse algo de música y lo compartí a los amigos cercanos, a los del equipo este que te digo de trabajo y, y a la familia. Y la respuesta fue así como para mí abrumadora de gracias, qué bárbaro, qué buen cuento, pareces locutor y en la vida lo había hecho, pues, ¿no? Y ese es, digamos que el arranque y donde inicia esta historia de aportarle valor. Entonces, ahí Luis es que surge como esta idea de buscar entonces, dije, bueno, listo, gustó, pues hombre, vamos a grabar otro a ver si gusta. Y entonces busqué otro y lo conté y lo empezaron a compartir por WhatsApp, porque era un audio que compartía yo como una nota de voz por WhatsApp, y eso empezaron a compartírselo y eso se empezó a hacer como viral sin que yo tuviera manera de siquiera medir. Cuando le conté esta historia al que a mí me recomendó aportar valor, me dijo, mira, Leo, lo que tú estás haciendo es muy poderoso y estoy seguro que vas a impactar a miles de personas sin que tú te des cuenta. Y eso pues me lo dejó ahí como sembrado, yo no sé, y sin, digamos que sin buscarlo, efectivamente, siento que esos cuentos han llegado a muchas personas y he tenido como también esa retroalimentación, ese feedback de agradecimiento de muchas personas que les llega el cuento en el momento que tenía que llegarles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es que busco
busco cuentos cortos y cuentos que tengan mensaje y que pueda haber una reflexión. Entonces empecé a hacer como esa dinámica de contar el cuento y al final del cuento hacer mi reflexión, que fue lo que yo hice ahorita con el tema de la sierra. Los puristas de la narración y de los cuentos, pues digamos que no recomiendan nunca que hagas una explicación del cuento. Entonces, pues digamos que ahora, las últimas semanas, he dejado de hacerlo, aunque la gente a veces me agradecía como esa reflexión. Pero la idea es que el cuento a ti, Luis, que te deja, ¿no? A ti que nos estás escuchando allá del otro lado, que te deja el cuento, no los cuentos en general, ¿no? Entonces, un poquito, pues esa es la historia, Luis, de cómo surge Leo Cuentos y cómo fue el primer cuento y cómo fue esta evolución de empezarlos a compartir así por WhatsApp y después vino YouTube y después vino Facebook y bueno, ahí vamos haciendo cositas con los cuentos. Oye, pero Leo, los puristas también dicen, por ejemplo, y yéndonos al extremo, que deben ustedes de vestirse todos de negro para que la gente no se distraiga ni siquiera en la ropa. Deben ustedes de evitar el uso de las manos y la gesticulación para que la gente también se centre en el tema, en la narrativa y no en ustedes. Ustedes no son el actor principal, ustedes son el vínculo, el medio por el cual el autor se expresa y el mensaje se lanza. Pero eso es, pues sí, es el extremo, ¿no? Porque la emoción está en uno. Sí, no, yo no coincido con eso, la verdad, No, para no. nada, en lo absoluto. He estado en cursos con personalidades de la narración de España o de Chile o de Panamá y en ninguno de los casos he escuchado ese tema. Yo ese tema lo he escuchado más como en gente de ventas que habla como de eso, de que para que se centre en la persona, entonces que te vistas de negro y Sí, etcétera, etcétera, pero pues creo que dependerá más bien del ambiente en el que estás y del ambiente en el que tú quieres ponerle, ¿no? Hay quien se disfraza, hay quien no se disfraza, quien cuenta o narra sentado, quien narra parado, quien hace voces, quien te dice no hagas voces, ¿no? sí, Yo lo que descubrí con este proyecto de aportarle valor a otros y porque a mí me gusta y ahí fue no que lo descubriera, sino que me diera cuenta del gusto y de la pasión que me da de hacer voces. claro. Y Sí, todo el claro. tiempo estoy haciendo voces. Aquí en la casa, bueno, mi hija que acaba de cumplir 13, la chiquita, bueno, el oso del papá, olvídate, eso es como completo, ¿no? Entonces, ay, papá, ya, porque yo hago voces y trato de imitar o sea, ahí me di cuenta de que yo Sí, siempre había contado cuentos, ¿no? Entonces a ellos, a mis hijos, eh, siempre les conté cuentos, ¿no? Y era una manera en la que cerrábamos el día y era como, bueno, vamos a leer un cuento y, por ejemplo, leímos El Principito y nos fuimos noche a noche, capítulo a capítulo y algunas veces mi esposa leía y luego yo leía y era como la dinámica de la familia, pero si me analizo bien, siempre he tenido esa parte de la narración, ¿no? El que cuenta los chistes en la fiesta o sea, esa parte de la narración oral creo que siempre la he tenido y al final la verdad es que todos tenemos esa capacidad de contar historias, pues, ¿no? Al final todos tenemos esa capacidad de contar historias. sí, claro. Y fíjate que se dice que el que aprende y enseña aprende dos veces. Y me parece que esto aplica también en la narrativa, en la narración, porque el que aprende una historia, lanza un mensaje, hay un mensaje un aprendizaje, una enseñanza, aprende uno también dos veces. Está uno ahí presente con este mensaje dos veces y aprende uno también. Sí, ¿sabes qué? Se vive en el cuento. Cuando uno narra, uno está viviendo el cuento y cuando uno lo escucha, está viviendo el cuento también. Por eso son como esos instantes de desconexión. Y hay cuentos que, digamos que lo que yo hice fue buscar cuentos con este formato, cuentos cortos y con mensaje. Y
Pero hay cuentos que duran 2 horas, Sí, 1 claro. hora, una semana, y entonces se van reuniendo y cuentan un pedacito hoy y cuentan otro pedacito mañana y cuentan otro pedacito al otro día. O sea, en realidad, este formato de cuentos cortos es algo que yo busqué precisamente para que la gente le llegara rápido un mensaje, ¿no? Y que fuera un mensaje que pudiera, pues, compartir también él de manera sencilla y fácil, ¿no? Ujú. Entonces, se aprende cuando se enseña, definitivamente sí. Cuando tú estás preparando una clase de lo que sea, tú estás aprendiendo mucho, ¿no? Y cuando tú cuentas el cuento, en realidad tú te metes muchas veces en los personajes, ¿no? Claro. A mí que sí me gusta hacer como las voces y este tipo de cosas, pues que si hago la voz del viejito, o de la viejita, o del brujo, o del maestro, ¿no? El maestro Zen, o sea, pues yo me meto en esos personajes y va uno viviendo el cuento, pues, pero quien lo escucha también, de alguna manera, se va conectando con el personaje y se va conectando con la historia y se va conectando con la historia que está sucediendo, ¿no? La narración existe desde que el ser humano existe. Es decir, es gracias a la comunicación oral y que vamos transmitiendo ese conocimiento que se transmitía a través de los cuentos, a través de las historias. Ahí empieza todo y ahí empieza a hacerse las sociedades cuando se narraban las historias, cuando salían los cazadores y volvían, y entonces tenían que contarles lo que habían visto y lo que había sucedido y cómo habían matado al tigre, ¿no? Y cómo habían logrado atrapar la presa. Entonces, por eso está en las cuevas esas figuras y esos dibujos que dejaron, porque había que dejar la historia, había que dejar ese legado de cómo habían logrado cultivar o matar a la presa o hacer X o Y cosas. Y eso se conecta con la parte de la narración oral. Entonces nosotros, el ser humano, necesitamos de esa narración. O sea, uno de los libros pues, más importantes creo yo que es la Biblia y que funciona para diferentes religiones inclusive, está lleno de historias, está lleno de cuentos, está lleno de esa narrativa. Y si tú, pues, lo analizas hasta allá, por ejemplo, los que creen, yo creo en Jesús, por ejemplo, él nos hablaba en historias, ¿no? Nos hablaba en parábolas y esas parábolas son esos cuentos y nos los contaba para que entendiéramos de manera más sencilla. Entonces, esa narración oral así sucede y los evangelios son escritos 200 o 300 años después, ¿no? ¿Por qué? Porque fue pasando de manera oral ese conocimiento hasta que llegó a que alguien pudiera escribirlo y entonces se redactó y se escribió. Pero la narración y la oralidad existe en el ser humano desde que el ser humano es ser humano y esa narración lo hace ser humano. Entonces es una maravilla, la verdad. Yo me he encariñado mucho de la narración y de los cuentos. Eh, y bueno, ahí todos los días voy aprendiendo. Justamente ahorita estaba escuchando un podcast con una narradora y escritora española muy, muy buena, que habla sobre toda la historia y sobre todo sobre todos los mensajes que están dentro de los cuentos y que tienen como toda esa parte de segundo mensaje, de segundo lenguaje que están inmersos, ¿no? Entonces, hablaba, por ejemplo, de Hansel y Gretel, este cuento en donde los padres en su pobreza y en su desesperación van y abandonan a los hijos en el bosque para que se perdieran, pero entonces ella nos dice, no, es que eso es así es que los niños los tenemos que abandonar en el bosque para que les aparezca el monstruo y puedan crecer y puedan convertirse en seres adultos, ¿no? Eh, el monstruo es el significado, por ejemplo, del aprendizaje, precisamente. El monstruo es un reflejo de uno mismo también, ¿no? Por eso a veces no se mata a los monstruos en los cuentos, se les domina, pero no se mata porque el monstruo es un reflejo también de uno mismo, es
esa persona o ese ser que viaja con nosotros todo el tiempo y que de repente sale ese monstruo y haces una barbaridad o gritas o alguna cosa así, ¿no? Eh, entonces, estas historias van como caminando junto con nosotros y dentro de nosotros. Entonces es bien bonito toda esa parte. Pues es que es bonito, pero y te transporta, ¿no? Tú hablabas de la Biblia, que obviamente a través de las parábolas son un mundo de historias, un mundo de cuentos, pero eh, ¿qué me dices, por ejemplo, del Quijote, que forma sus propias historias, sus propios cuentos dentro del cuento, dentro de la narrativa, ¿no? Y así estamos todos, ¿no? Todos tenemos a nuestro Quijote dentro y tenemos a nuestro Sancho y De nuestros anchos, sí es cierto, sí es cierto. todos, creo que al final todos tenemos como de todo y son esos reflejos. Por ejemplo, en la tradición de los sufíes hay un personaje que se llama Nasruddin. Nasruddin aparece en muchísimos de los cuentos sufí y Nasruddin toma el personaje del ser humano siempre, entonces es ese reflejo de nosotros. A veces Nasruddin en el cuento aparece como el tonto y a veces Nasruddin en el cuento aparece como el sabio y a veces Nasruddin en el cuento aparece como pues el pícaro, ¿no? Y, y todos tenemos a Nasruddin adentro, ¿no? Entonces, es eso, es ir transmitiendo a través de la oralidad y a través de las historias, ¿no? Esas historias, yo analizo un poco, yo creo que yo tengo este gusto de las historias por mi abuelo eh, paterno, no, materno, el papá de mi mamá, con el cual yo conviví mucho. Conviví con los cuatro, en realidad yo tuve el placer de conocer a mis cuatro abuelos, inclusive conocí a la abuela de mi abuela, entonces eso es Ah, maravilloso y no todo el mundo tiene no, esa posibilidad de conocer a la abuela de la abuela o más allá, si lo ves al revés, a los nietos de tus nietos, ¿no? Y cuando yo nací en una familia longeva, sobre todo en la parte de la familia de mi mamá, en donde han muerto de 110 años, 105, 103, 97, o sea, realmente longevos. Pero digamos que volviendo al tema de mi abuelo, él nos contaba mucho sus historias, su vida, ¿no? Cómo se iban de cacería y entonces para mí era maravilloso escuchar cómo iban de cacería y nos los contaba una y otra vez. Y no es un cuento, era una historia que él nos contaba y nos contaba de su caballo, porque él nació en una hacienda en el Estado de México, aunque él era hijo de españoles, de un señor que llamaron a administrar la hacienda en el Estado de México y ya se quedó a vivir acá mi bisabuelo y a partir de ahí es que, que nace como toda esta familia ahí en el Estado de México y entonces nos contaba cómo su infancia en la hacienda y cómo pues tuvo caballo y el nombre del caballo y las maldades que hacía, porque era terrible mi abuelo, las maldades que hacía y los destrozos que hacía y un día le puso, nos contaba que la cocinera tenía un gato y entonces él se le ocurrió ponerle unas cáscaras de nuez a las patas y a las manos del gato y soltarlo. Y era un piso de madera pulido y el pobre gato patinaba de un lado al otro, entonces echaba chispas la cocinera. Y entonces, como todas estas historias, entonces era como el héroe del abuelo que hacía esas maldades y nos las contaba, y bueno, otras bastante que no eran, pues hoy la verdad es que ya hasta pena me darían contar de lo malvado que era, pero nosotros disfrutábamos mucho, ¿no? Disfrutábamos mucho sentarnos los nietos alrededor del abuelo y que nos contara, ay, abuelito, cuéntanos la historia cuando el granero, no sé qué, y las cebollas, y entonces esas historias se van transmitiendo y yo les he contado esas historias a mis hijos, por ejemplo, su abuelo, fíjense lo que hacía. Entonces, así es que se ha ido transmitiendo el conocimiento en la parte oral, en la parte, en la palabra, ¿no? Y, y es como muy bonito. Y este mensaje de aportarle valor a los demás es como, es,
es este proceso en el que yo entro a leer y leer. Aquí tengo pues cantidad de cuentos o de libros de cuentos, en donde busco y busco y busco y busco cuentos que a mí me hagan clic, que a mí me hagan una reflexión, y entonces los comparto. Eh, y es un poquito por ahí como esta historia de las historias, ¿no? Entonces, a mí me parece fenomenal eso. Y, por ejemplo, lo que tú estás haciendo me parece maravilloso, este tema del emprendimiento para el adulto mayor, eh, que tienen ustedes una cantidad de historias que compartir a mucha gente y mucho valor. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha pasado que en nuestras culturas occidentales vamos relegando al adulto y vamos abandonándolo en la casa y llevándolo a un asilo y llevándolo a... O sea, cuando en realidad son ustedes los que portan ese conocimiento, esa cultura la llevan ustedes, los que ya llevan más tiempo que nosotros en este mundo, los que han hecho más cosas que nosotros. Eh, Eso me parece maravilloso, y el hecho de que tú puedas eh, ayudar a que volteen y que digan, no, si la vida no ha terminado, si la vida empieza en el momento en el que yo decido empezar. Entonces eso a mí me parece maravilloso por la cantidad de historias y conocimiento que puede tener cualquier persona, y sobre todo los que tienen más tiempo en este planeta. Entonces también aprovecho para felicitarte de tu emprendimiento y el emprendimiento que de alguna manera estás llevando a otras personas a hacer, ¿no? Pues impulsamos porque yo estoy convencido de que es lo que nos queda en esta vida y en estos momentos críticos de la situación que vivimos, que hace un año y medio no sabíamos qué íbamos a pasar. Y bueno, esta es nuestra realidad, así que de aquí tenemos que movernos, ¿no? Punto. Oye, te voy a avisar, te voy a poner al tanto de que tuve problemas para configurar. ¿Te acuerdas que al principio de la sesión te dije que iba a configurar en Facebook? Pues resulta que la sesión sí está pasando en Facebook, pero en mi Facebook personal, no en el de Entrecanos. O sea, no lo conseguí, no sé por qué, no lo Bueno, conseguí, pues ya lo llevarás a Entrecanos y pero ya nos verán invité, en diferido. pero invité a algunas personas a que se integraran por aquí. Entonces, aquí Perfecto. está Mari Carmen Sousa, Reina, en fin, está Emma Rosa Fotorta, Emi, pues, para los cuates. Entonces, por aquí verás que en algún momento ya te empiezan a saludar. Pues Y como mucho quiera, gusto, Mari Carmen, Reina, Emma, muchas gracias por conectarse. voy a este video, después de que se acabe, lo voy a subir a las redes, porque pues claro que sí, debe estar ahí para todos. Oye, yo recuerdo, no me quiero salir del tema, pero sigue siendo respecto a los cuentos. Fíjate, yo estaba chamaco y pues estaba la guerra de Vietnam, era lo que había, lo que era el tema, y surgió un libro que se llamaba ¿Cómo leer al Pato Donald? Y a propósito de lo que mencionas, de que hay historias o hay razones tras la historia y hay un sentido de vida a través de las historias contadas. Y básicamente era, y lo voy a resumir, una descripción del por qué en las historias de El Pato Donald, Mickey Mouse, Mimi y eso, por qué eran tres niños viviendo con los tíos o tres niñas viviendo con las tías. Pues porque los padres iban a la guerra y los niños tenían que quedarse a vivir con la familia, simbólicamente con los tíos en este caso, cuando menos así lo ponen. Entonces, hasta en ese libro encontré la manera de interpretar que un cuento como El Pato Donald no era solamente un cuento, sino era una razón de explicar una situación que estaba viviendo por esa condición de guerra en la que estaba en ese momento ese país con otro. Así es, así es. Los cuentos tienen muchos mensajes adentro, y no es necesario a veces explicarlo. Claro, cuando te lo explican dices, ah, hombre, ahora entiendo, ¿no? Pero al final eh, el cuento llega pues, porque trae el mensaje adentro. Entonces, eso es maravilloso. Caperucita Roja, el rojo tiene un significado, y el rojo es sangre. Claro. Y es ese pasar también de la niñez a la madurez de la mujer,
a través del periodo menstrual. O sea, tiene todo ese significado. No es la niña que se pierde y que se va por el camino largo y el lobo la engaña. No, claro, el lobo existe y el lobo es ese hombre que la va a hacer mujer, que la va a hacer sangrar inclusive. Caperucita Roja tiene, y tiene N cantidad de versiones. O sea, Caperucita Roja no es la que... El otro día que estaba en un curso de narración con un español narrador, se llama Pep Bruno, y nos decía, a ver, ¿cómo termina el cuento de Caperucita? Escríbanlo en el chat. Pues salieron por lo menos 10 versiones distintas de cómo termina el cuento. Y es la misma historia. Y en algunos lugares se llama distinto y así, pero es lo mismo. Es una niña, hay un color rojo que tiene ese significado, hay un lobo, hay un cazador, en algunos casos hay varios cazadores, en algunos casos llega la mamá, en otros no llega la mamá solo la manda, la abuela siempre existe. Entonces hay como todas esas historias que al final es eso, precisamente, es yo escucho el cuento y luego lo transmito, pero lo transmito ya de como a mí me quedó la historia o lo que yo entendí y lo que yo quise decir, pero el cuento en su origen pues tenía varios significados y esos significados al final están inmersos en el cuento y van cambiando. Yo leo los cuentos digamos que en el proyecto, en general los leo. Hice algunos ejercicios de narración, que es que tú narras el cuento que te sabes, también como para hacer el ejercicio. Pero originalmente yo los leo y eso es distinto a narrarlos, porque cuando uno lo lee, lee literal lo que está escrito en el cuento. Cuando yo lo narro, yo no me acuerdo palabra a palabra. Yo me acuerdo de la idea, me acuerdo de las partes importantes y entonces comparto el cuento. Y entonces le mete uno de su sabor y le mete uno de su historia y va cambiando un poquito sin que o sea, va uno metiéndole como de su cosecha, como decimos, ¿no? Claro. Que le mete uno de su cosecha, pero en realidad es precisamente transmitir ese cuento y que la gente logre también captar esa idea y de pronto si algo le queda, lo cuenta y entonces lo cuenta que era más o menos como y entonces lo cuenta tal cual, ¿no? Yo cada vez que cuento un cuento, que lo narro, por ejemplo, el que te acabo de contar del leñador y demás, pues no lo cuento idéntico, porque si no sería como, pues como una memorización, ¿no? Entonces, eso es como bien bonito, cómo va también adquiriendo vida ese cuento y esa narración, ¿no? Eso para mí ha sido muy bonito. Ahorita me acordé de otro cuento que se da en una taberna en donde los que estaban ahí empezaron como a hacer una apuesta que el que contara la historia más, o sea, más bien la mentira más grande, esa noche entre todos le pagaban la cuenta o la bebida, ¿no? Entonces, todos empezaron a participar y una persona dijo, no, la verdad, yo gracias, yo no, ni me salen las mentiras, pues, o sea, lo mío no son las mentiras. Entonces, hagamos una cosa, yo me encargo del fuego, de que no se apague y ustedes pues cuenten las mentiras, ¿no? Entonces empezó uno a contar una mentira y otro, y entonces aplausos, y ya sabes, ¿no? Y cuando estaba tan metido en las historias de las personas, volteó y se estaba apagando ya el fuego, entonces salió corriendo atrás de la taberna, pues muy frío estaba, de noche evidentemente, y entonces tomó un canasto y empezó a meter los leños, y de repente escuchó sonido de agua, y es que había un río abajito de la taberna y con la luna logró ver una canoa que se acercaba. Entonces, pues se le hizo como raro porque no vio a nadie y la canoa se paró justo abajito donde estaba él. Entonces él baja, llega al río y se monta a la lancha y de repente esta lancha o canoa empieza a meterse al agua, ¿no? O sea, a navegar y se asusta, no ve remos, no ve nada, no sabía nadar y en el pánico pues se quedó en la lancha recorre parte del río, llega a la otra orilla y se detiene
se baja, y cuando se baja, empieza a caminar como a acercarse a una luz que veía cerca de ahí, una cabaña, pero cuando empieza a caminar se da cuenta que ya no era hombre, que traía una falda, que traía pechos y que se sentía distinto o distinta ya, ¿no? Entonces llega a la cabaña, toca la puerta y le abre un joven bastante apuesto y pues le dice, oye, me acaba de suceder esto, estoy realmente perdido o perdida, ya no sé qué está pasando, y pues le dice el muchacho, no, espérate, yo te ayudo, pero vayamos mañana, ya ahorita es muy tarde, es peligroso. Entonces la recibe, la atiende muy bien, muy caballeroso, muy respetuoso. Al día siguiente amanecen, le tenía ya el desayuno listo, eh, la empieza a atender y empieza ella ya a sentir como cierta atracción al joven. Y la historia transcurre en donde se enamoran, se casan y tienen 2 hijos. Y entonces ya el marido pues sale a trabajar, y una noche en el que el marido apenas regresaba del trabajo, se acaba el fuego, sale esta señora y va a buscar leña, y de repente escucha el sonido del agua y se acerca a una lancha, una canoa. Entonces ella como que recuerda algo, se acerca, se monta, y en ese momento la lancha empieza a avanzar nuevamente. Y entonces, en el pánico en el que ella no sabía nadar, oscuro, sus hijos no sabía, entonces se aferra a la lancha navega y llega a la otra orilla, y cuando se baja atrás de la taberna donde él se había montado en algún momento. Y cuando se baja se ve que otra vez es hombre, ve la canasta con los leños que iba a meter, se mete corriendo con los leños y les dice, oigan, esperen, por favor, necesito contarles esto, y les cuenta la historia. Y al terminar de contarles la historia, el aplauso no se dejó esperar, y esa noche él bebió gratis. Y colorín colorado, este cuento se acababa. Pero por supuesto, o sea, se llevó las palmas, punto. Claro, pero entonces fue mentira, no fue mentira, le pasó, no le pasó, eso no se sabe, pero es maravilloso cómo, cómo te vas envolviendo en la historia y te vas imaginando, y puede ser tan inverosímil como eso, en el que se sube hombre y se baja mujer, se sube mujer y se hace hombre, y bueno, sí le pasó, no le pasó. Ese es lo bonito de la narrativa, eso es lo bonito de las historias, y cada quien puede interpretar, y no todos los cuentos son para que tengas tú un mensaje o no. Puede tener un mensaje o no puede tener un mensaje, al final es a ti al que te llega o no te llega esa parte, ¿no? Entonces, eh, cada vez que uno va contando las historias, pues le va cambiando un poquito y la va metiendo te digo, de su cosecha, o no se acuerda exactamente cómo era. Yo no me acuerdo si eran leños, si era una canasta o era una cubeta de leños, o era un bosque, o sea, si estaba lejos o cerca la luz que veía, pero al final la historia es la que te envuelve en esto, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido como muy bonito, y, y sobre todo esa parte en donde, en mi caso, y con este proyecto de Leo Cuentos, eh, pues es como esos mensajes que te dicen, oye, espero el cuento cada domingo, ¿no? No sabes el bien que me ha hecho. Entonces, ese tipo de mensajitos son los que me hacen continuar cada domingo buscando un cuento y buscando libros en las librerías de cuentos, y bueno, eso ha sido como muy rico para mí, pues ese aporte y ese poder compartir, y sobre todo, ¿sabes qué? Descubrir que todos tenemos una voz. Eh, no hay voz bonita y voz fea, todos tenemos una voz, y la voz habla mucho de la persona, la voz habla mucho de lo que tienes adentro, eh, la manera en la que hablas, la manera en la que te expresas, y todos tenemos una voz. Entonces, mi invitación es a que todos puedan sacar esa voz, que lean historias, que lean cuentos, pueden ser inclusive biografías. Es que
todo puede ser narrado también, ¿no? Biografías, historias de personas, como esto que tú me contabas ahorita, ¿no? De Vietnam, y que tenían que irse y dejar a los hijos encargados, y eso pues sigue pasando, ¿no? O sea, sigue habiendo guerra y sigue habiendo gente en ejército y sigue habiendo gente que se educa con los abuelos, ¿no? Que se educa con las tías o con los tíos. Historias de esas siguen pasando todos los días, ¿no? Todos tenemos una voz, Leo, pero también tenemos un mensaje por dar, una enseñanza por aportar, una experiencia por compartir. O sea, siempre hay algo que decir, siempre. Siempre hay algo que decir. Y ojalá, como decir algo que le haga bien a la otra persona, ¿no? Porque sí, todos tenemos algo que decir y coincido contigo, pero no, tristemente no todos decimos cosas buenas o cosas bonitas, ¿no? O cosas que aporten o cosas que enriquezcan la vida del otro, que ahí es en donde está el gran reto. El ser humano nos hemos caracterizado por la envidia, por el chisme, por hacerle daño al otro, y entonces vengo contigo y te hablo mal del otro. O sea, estoy diciendo algo, pero ese algo hace bien, ese algo aporta, ese algo realmente comunica algo positivo para la otra persona. Hay veces que hay que decir las cosas que no le gustan al otro, pero yo creo que si la intención es para bien y si la intención está bien encaminada y el mensaje está bien dado y la otra persona está abierta, aunque no estés diciendo algo que le pueda parecer bonito, puede ser algo bueno para esa otra persona, ¿no? Claro, puede ser que sí. Entonces, todos tenemos algo que decir. Ojalá todos también sepamos escuchar, porque esa es otra. Mm. Este, eh, para tú dar un mensaje también es que creo es que has aprendido a escuchar también. Cuando no aprendemos a escuchar o escucharnos, difícilmente podremos hablar y hablarle a los demás. Entonces también creo que hablando pues que hemos hablado de la narración y de los cuentos y de aportarle valor a los otros, también creo que es bueno hablar del silencio, y a veces es bueno callar y escuchar a la otra persona. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué es lo que realmente quiere decir? Y, y hay personas que en este momento de pandemia especialmente necesitan a alguien que los escuche. Necesitan ver a otra persona y hablarles y contarles lo triste que se sienten, lo solos que se sienten, lo... Eh, o sea, también hay que aprender a escuchar. Nosotros, pues mi esposa y yo tenemos un podcast eh, en donde compartimos con personas así como tú, que hoy me hiciste el favor de invitar. Nosotros también invitamos personas y compartimos. El programa se llama Maca Podcast, Maca con K. Y Ajá. Maca es una palabra náhuatl que significa dar. Entonces, cuando escogimos el nombre del programa, es porque buscamos que tuviera un significado, y el significado era precisamente dar, compartirle a los demás algo. Y, y bueno, igual los invito a que lo escuchen, pero quería llegar a esta historia de un amigo que, que estuvo, eh, que estuvo 10 días en UCI por COVID. Él, como de 46 años más o menos, bastante joven, deportista, y nos contó su experiencia y su soledad en esos momentos en UCI, cuando estaba en un hospital y que empieza él como a agravarse la enfermedad. Le dicen: aquí no tengo unidad de cuidado intensivo, te tenemos que trasladar. Entonces le dicen: ponga aquí. Él todavía tenía su celular y bueno, él llegó obviamente vestido al hospital, entonces tenía su ropa y sus cosas. No los dejaban ver a la familia, obviamente, por cuidado de las otras personas y etcétera, etcétera. Y le dice: pues llámele a alguien que venga a recoger aquí sus cosas, su celular,
usted se va a poner esta bata, lo vamos a anestesiar y lo vamos a intubar y lo vamos a trasladar a la UCI. Y dice, hasta ahí recuerdo yo. Y el siguiente recuerdo es abrir los ojos en una unidad de cuidado intensivo con una cantidad de sonidos y de pitidos de todas las máquinas que están checando a los enfermos en ese momento. Y dice, es uno de los momentos de soledad más fuertes que yo he sentido, en donde no sabes si es de día, si es de noche, solo ves luz de lámparas, entran, sale gente, no puedes hablar bien. Entonces, como en esos momentos alguien que te pudiera escuchar sería maravilloso. O que tú pudieras escuchar a una persona en esos momentos, escuchar un cuento, escuchar una historia que te transporte, que te saque de esa tristeza o que te saque de ese lugar, me parece bien importante como hacer también reflexión de eso. O sea, que nuestra palabra, nuestra voz ayude, que nuestra voz tranquilice, que nuestra voz lleve un mensaje de amor a la otra persona. Y del otro lado, que haya unos oídos que sepan escuchar, que sepan recibir ese mensaje. Hay veces que uno solo quiere expresarse, no necesita debatir, no necesita discutir con la otra persona. Lo único que necesito es expresarme, ¿no? Mis papás, ellos han estado muy involucrados. Mi papá tiene 81 años, mi mamá por ahí unos 78. Y, y desde hace, no sé, 25, 30 años han participado, colaborado en grupos de jóvenes de matrimonios para dar charlas prematrimoniales. Y en esas charlas, con un grupo, pues, con los carmelitas descalzos en la comunidad de Guadalajara, allá en México. Y en una de las charlas, ellos lo que decían era eso: cuando tú te quieras expresar, nos decían a las parejas que nos íbamos a casar, decían, dile a la otra persona, hazle el símbolo, que no sé si tú estás viendo como una E o sería como así, pero bueno, no sé, haz con tus 3 dedos una E y decirles, solo quiero expresarme. No quiero que me debatas, no quiero que me repliques, no quiero que nada, solo quiero expresarme. Y siento esto, esto, esto y esto, y expresarte con tu pareja, ¿no? Entonces, eso es bien bonito, cuando tú no necesariamente quieres discutir, no necesariamente quieres dar tu punto y que el otro dé el suyo, no quiero simplemente expresarme, ¿no? Entonces, eso es bien bonito, que tú puedas dar un mensaje, pero que también tengas unos oídos que te los reciban. Eso también es como bien interesante en una comunicación. Por supuesto. En una ocasión leí que, que era a manera de pregunta, era, si uno está en un bosque solo y uno narra un cuento, al no haber quien lo escuche, ¿realmente está narrando? Yo pienso que sí, porque también tú te estás escuchando. Y de alguna manera, claro, pues si no tienes quien reciba el mensaje, pues entonces podrías decir, pues entonces fue o no fue, ¿no? O sea, se logró o no se logró. En ese Es sentido, pues transmitir. también sería, no necesitas el bosque, podrás estar solo en tu casa. Y hay muchas personas y muchos adultos mayores que viven solos y están en ese bosque solos, donde no tienen quien los escuche, en donde no tienen con quién hablar, en donde no tienen con quién expresarse, ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente habría como que llevarlo como a esa parte a lo mejor filosófica y decir, bueno, si narré cuando nadie me escuchó, narré o no narré, ¿no? Es interesante. Pero al final creo que el cuento te acompaña y entonces ya no estás solo en el bosque. Claro. Ya tienes, ya tienes un cuento que te acompaña y un cuento y una historia que te acompaña, ¿no? Sí, sí. Y un mensaje. Y un mensaje. Sí, 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 totalmente. Leo, ¿hay cuentos de tu autoría? Muy pocos, Luis. Eh, yo le escribí un cuento a mi hija cuando cumplió años, que no me acuerdo cuántos años habrá cumplido, de pronto 8 o 9.
que ya estaba yo narrando los cuentos y le hice un cuento. Es la pequeña tigresa, porque a ella siempre le han gustado los tigres, entonces yo dije que era la pequeña tigresa y durante el cuento voy narrando parte de su historia y de lo que a ella le gusta y los colores que a ella le gusta y los deportes que a ella le gustan. Y entonces hice ese cuento y es ella y se lo regalé de cumpleaños. Y, y otras, digamos, otros que no ha sido como cuento como tal, pero sí he hecho y han sido como para regalo, la biografía de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mi esposa y de mi otro hijo, de mis suegros. Eh, Otro cuento que hice fue cuando el 50 aniversario de casados de mis papás, hace por ahí unos 4 años, y, y hice un cuento sobre unos lobos y bueno, los lobos somos nosotros, ¿no? Esa manada de lobos, pues éramos nosotros, mis hermanos y yo. Entonces fui describiendo cada uno de esos lobeznos o lobatos y, y, y se llamaba, o se llama el cuento como el regalo más grande del mundo, una cosa así, y termina que nos regalaron un arcón eh, con los tesoros más grandes del mundo, y los tesoros más grandes del mundo que nos dejan mis padres es la educación y digamos todo este bagaje que ellos nos compartieron o nos han compartido y nos siguen compartiendo todos los días. Entonces, no necesitamos realmente ni dinero ni herencias de riquezas, porque esa es la riqueza más grande que ellos nos han podido compartir. Entonces, yo lo escribí y lo conté. El festejo fue allá en Guadalajara y entonces, bueno, fue en un salón y teníamos invitados y fue un momento muy emotivo porque nadie sabía, ni siquiera mi esposa ni mis hijos, y yo me acerqué con el DJ, la persona que iba a poner la música al principio, le dije, oye, necesito que cuando terminemos de comer, me ayudes y me des la palabra y pongas este cuento, ¿no? Esta historia. Y entonces fue muy bonito, muy emotivo, eh, porque nadie sabía, ¿no? Entonces, eh, ese cuento, pues inclusive mucha gente no, no sabían, por ejemplo, nosotros somos 4 hombres, pero yo soy el tercero y entre, digamos, mi hermano menor y yo, hubo una niña, Mariana, que nació y murió como en los 30 días de nacida. Nació perfectamente hermosa, pero no sé si tú te acuerdas, la famosa muerte de cuna. Ah, Entonces, un día de repente se acercó mi hermanito pues fue y llamó a mis papás y mi hermana había fallecido. Entonces, por ejemplo, esa historia está en el cuento de los lobos y había una lobata que nace pues que tiene que regresar rápido a casa del padre. Entonces hubo gente que decía, oye, yo no sabía que ustedes habían tenido una hermana o, o así. Entonces, eso fue como muy bonito porque también la gente nos conoció más como familia y es esa bondad que tiene el hecho de que tú cuentes a través de un cuento las historias, ¿no? A lo mejor no hubiera sido lo mismo si yo les hubiera dicho entonces mi hermana Mariana, entonces mi hermano no sé cuál, sino los lobos, entonces cómo esta historia van cambiando y cómo estos lobos cambian de cueva, ¿no? Y porque vivíamos en la Ciudad de México y nos fuimos a vivir a Guadalajara, entonces cómo cambiamos de cueva en algún momento y entonces porque había mejores bosques cerca de la otra cueva. O sea, ese tema es eso. Entonces han sido como los cuentos que yo he escrito, que son más en temas, digamos, personales, Luis, pero sí he escrito algunas cositas como esas, pues. muy bien. En los mensajes, para regresar un poco al tema de los negocios, del emprendimiento, de los microempresarios, a veces queremos mandar un mensaje del que, por ejemplo, fabrica tazas y quieren hablar de las bondades de la taza y el tamaño y de la calidad y de la duración. Y si yo mejor describo un cuento alrededor de una taza, voy a mandar el mismo mensaje
en que el actor principal es la taza, pero a través de una historia el mensaje se recibe diferente. Esa es una. La otra, el mensaje más básico en mercadotecnia es lo escrito. Todo lo que puedes escribir lo pones por escrito en blanco y negro. El segundo es el escrito más la foto. El tercero es el video y el cuarto es el video con una narración, con una historia, en donde ese es el mensaje, entiendo, el más poderoso y la mejor manera de impactar, y es lo que tú estás haciendo. Sí, obviamente que las historias venden, ¿no? Entonces, por eso también nosotros decimos en lo que nosotros hacemos con mi esposa, que es este tema de los productos nutricionales, eh, pues tenemos que contar historias también, historias de lo bien que le hacen los productos. No es lo mismo que yo te diga, cómprate un omega 3, a que te diga, oye, los beneficios del omega 3 y he tenido estos resultados cuando la gente toma el omega 3 y demás, ¿no? Entonces, claro, las historias venden, ¿no? Me acordé ahorita que dices del emprendimiento de un cuento y ya que se nos está acabando el tiempo. Había un señor ya mayor que empezó a hacer donas y le empezó a ir muy bien y él estaba a la orilla del camino y entonces empezó a vender y todos los días la gente hacía filas para comprar sus donas y entonces pues empezó a invertir en arreglar mejor el local comercial y empezó a poner un letrero y de repente pues llegó el hijo que estaba estudiando negocios internacionales en Estados Unidos y llegó y le dijo, papá, pero que tú no lees las noticias, no sabes de lo mal que estamos, o sea, no sabes de la crisis, o sea, no te enteras, papá, ¿cómo te pones a invertir en un espectacular, un letrero gigante allá afuera y a remodelar el lugar? O sea, te vas a quebrar, es que eso no puede ser. Entonces, el señor le dijo, pues yo creo que mi hijo tiene razón, él está estudiando allá, pues yo no sé nada de esto, entonces quitó su letrero, dejó de invertir en la limpieza y todo eso. ¿Y qué crees? Se le cayeron las ventas. Y entonces dijo, ay, hombre, mi hijo tenía razón. Todo está muy mal. Entonces también hay que saber, Luis, a quién le hacemos caso. Y también hay que saber si seguimos nuestro instinto o le hacemos caso a los que saben, porque muchas veces los que saben en realidad no están haciendo las cosas, solo son teóricos. Entonces, si nos dejamos llevar también por los mensajes externos, si nos dejamos llevar por lo que dice la gente, pues yo creo que no haríamos nada y estaríamos paralizados. Yo por eso soy un promotor de no escuchar noticieros, ni ver noticias, ni ver televisión, ni ver, o sea, nada que tenga que ver con noticias, porque las noticias normalmente no son buenas. Los noticieros ganan de noticias malas, de la nota roja, del narco, de la crisis, del político en puerta, del político en el gobierno en este momento, porque eso es lo que ellos venden y de eso viven, es un negocio. Yo tengo gente cercana que ellos tienen conocidos, muy cercanos a ellos, que ganan de inventar noticias. O sea, son contratados por los noticieros para inventar la noticia, principalmente en medio escrito, en periódico. Entonces yo digo, pues, la verdad es que qué sentido tiene estarnos contaminando de todo eso y de estar pensando como ese señor en donde a él le iba bien, en donde le estaba yendo mejor, pero que el hijo le dijo, no, 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 es que está todo mal. O sea, hay una crisis terrible. Ya, o sea, vas a tronar. Pues, ¿qué hizo? Tronó porque escuchó el mensaje de afuera que era negativo, que era tú no puedes, que era no funciona bien, el sistema está mal, o sea, no gastes plata en marketing. Entonces, ¿a quién le estás haciendo caso? Entonces, ¿qué historias y qué cuentos nos estamos contando? Por eso yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te contaron un cuento? ¿No? Sí, claro, ¿y qué cuento fue? Así es, así es. Entonces, sí, claro, el marketing está basado en historias y en historias poderosas, pues, ¿no? Y las noticias están basadas en
en hechos que muchas veces ni siquiera son hechos, sino son mentiras, en donde se aprovechan de esa parte del ser humano que está buscando que le cuenten historias. ¿Sí? Porque así nosotros necesitamos que nos cuenten historias. Entonces, pero el chiste es qué historias quieres que te cuenten y sobre todo qué historias estás contando. Por supuesto. Y yo creo que un excelente ejemplo son los youtubers, ¿no? Los influencers, más bien, los influencers, más bien, que se dedican a narrar historias, historias personales de cómo desayuné, cómo comí, cómo cené, cómo me fui al ejercicio, cómo no fui al ejercicio, cómo hoy me pasé de copas, cómo... Y son historias, historias Son intrascendentes. historias, pero fíjate cómo algo me parece muy triste y es que tienen esa cantidad de seguidores, pero ¿en qué te enriquece saber qué desayunó la fulanita o el fulanito? Y lo digo de verdad con mucho respeto. Claro. Que ya le puso un sombrero al gato, que le puso un nuevo moño al gato, y eso es como no sé cuánta gente que lo vio y el video, o sea, la verdad es que creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión de qué estamos escuchando y qué estamos siguiendo y quién seguimos, pues, ¿no? Sí, alguien está haciendo su anuncio aquí. Ahí Ya, están. ya quité el... Pero aquí no se notó, pero aquí también pasaron haciendo un anuncio parecido hace unos minutos y bloqueé mi micrófono porque si no íbamos a tener esa algarabía, llamemos de fondo, ¿no? Ahora, Así es. Leo, cuentos hay para niños, hay cuentos pícaros, los cuentos de Pepito, en fin, pero también hay cuentos para adultos, y me refiero, ya sabrán a qué tipo de cuentos, pero hay cuentos muy interesantes para personas que gustan de leer buena literatura o literatura diferente. Yo recuerdo El Minotauro de Borges, donde es un cuento, realmente una narrativa que te lleva a imaginar lo que Borges está plasmando de la persona que se convierte en Minotauro, ¿no? Lo que él vive internamente es saberse que ahora tiene cuernos, ¿no? Entonces, también hay ese tipo de literatura que quizá no te deja un mensaje para los negocios, pero te deja una enseñanza, una reflexión, te hace pensar y hay un mensaje. Yo creo que siempre hay mensaje, Luis, y yo no creo que haya cuentos para niños y cuentos para adultos. Obviamente hay cuentos que tienen ciertos mensajes para adultos que, por ejemplo, el erotismo es un tema que también está muy inmerso en muchos de los cuentos, pues, ¿no? Eh, y hay como toda esa rama de cuentos eróticos o cuentos que le llaman para adultos, pero en realidad eh, por ejemplo, los cuentos que a nosotros nos llegaron y los cuentos que nos llegan con las historias, por ejemplo, con las adaptaciones de Disney, no tienen nada que ver con los cuentos originales. O sea, La Sirenita, Hansel y Gretel, Blancanieves, todas estas princesas no son así los cuentos originales. Esto lo maquillan para hacerlo de manera comercial y decir que son cuentos para niños, pero en realidad una historia bien narrada y una historia bien contada le sirve a chicos y le sirve a grandes, ¿no? Eh, obviamente hay ciertos temas, pues, ¿no? Sí. Y hay cosas también que le interesarán más a unos que a otros, pues, pero yo creo que el cuento como tal es universal y no tiene tampoco edad. Los cuentos que yo cuento le gustan a los niños y le gustan a los adultos y a los mayores, y hay quien me ha mandado mensajes, oye, hoy escuchamos el cuento con mi hijo y te quiere mandar un mensaje, y entonces me ponen la nota de voz del niño, y puede ser un niño de 5 o 6 años en donde me agradece que le haya contado un cuento, ¿sí? Y gente que es adulta y que me escribe y me dice, oye, qué buen cuento, te felicito, o sea, de verdad, haz de cuenta que me lo contaste a mí por lo que estoy viviendo hoy. Entonces, en realidad, yo pienso que no hay cuentos de niños ni cuentos de adultos. Obviamente hay ciertos temas, pero lo otro también es que creo que nos hemos querido encargar como de ocultar también ciertas cosas a los niños porque son niños y así no funcionaban los cuentos. En los cuentos se hablaba de muchas cosas en donde ellos tenían que aprender que iban a salir a la vida a crecer y hoy estamos sobreprotegiendo a los niños, inclusive desde los cuentos, ¿no?
Hay que contarles historias de princesas y todo termina bien y el príncipe azul y no, o sea, no es así la vida. Y tienen que aprender también en que acá afuera no todo es color rosa, ¿no? Y no todo es princesas de Disney. O Sí, sea, claro. Sí, claro. Bueno, el fundador de Pixar lo dice en su libro que se llama Creatividad, donde a veces empieza a crear un cuento, algo que no existe, y en la narrativa, en el desarrollo del cuento, te das cuenta que estás mandando un mensaje que no era el que originalmente querías mandar. Y entonces, o continúas con esa narrativa y a ver a dónde te lleva, o le das un formato a ver a dónde te lleva, o deshaces todo y vuelves a empezar de cero, porque de otra manera no vas a lanzar el mensaje que querías mandar, ¿no? así es. Sí, así es. También va cambiando cuando uno quiere mandar un mensaje y lo vuelve a leer y no es lo que uno quería transmitir. Por Sí, eso también es muy difícil los mensajes escritos nada más en WhatsApp, en los grupos. Yo he estado en grupos en donde ha habido pleitos muy fuertes por el mensaje escrito y muchas veces no era el mensaje que se quería o no era digamos que la tonalidad de lo que yo quería decir. Entonces yo creo que la oralidad sigue siendo un punto importante. Yo a mí, cuando son cosas así muy grandes y es para un grupo o lo que sea, yo prefiero mandar una nota de voz en donde se escuche la intención, decir, hey, muchachos, tranquilos, pero si tú lees eso, hey, tranquilos, podrías tú leer tú. No, no, yo no te estaba tranquilo, ¿no? Entonces, depende del mensaje que uno quiera mandar. Decían que había un señor, eso no me acuerdo, eso me lo contaba mi mamá, que llegó había un problema con el hijo en la escuela, y él era extranjero, y entonces le dijo no sé si al profesor o algo así, y le dijo, oiga, no sea pendejo. Le dijo, oiga, no me agreda. No, no lo agredo, le estoy dando un consejo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quieres dar? O sea, ¿lo estás realmente agrediendo con una grosería? No, no, es que yo no quería agredirlo, yo quería darle un consejo, no sea pendejo, ¿no? O sea, en el buen sentido, digo, de la palabra, que puede ser fuerte, pero es, oiga, y si lo pones como no sea tonto, tú podrías decir, oiga, no me agreda, no, es que no quiero agredir. Yo le estoy dando un consejo, no sea tonto, esto que usted está haciendo es tonto, o sea, no sea tonto. Entonces, por eso te digo, también lo escrito y lo hablado y la intención de cómo uno habla también tiene como esa importancia. sí, por supuesto. María Reina Romero nos escribe, los cuentos originales son historias muy fuertes que se aplicaban a la niñez en el momento histórico, Así es. cuando fue escrito. Mari Carmen Sousa dice, buenos días, gracias por la charla interesante, lo que tiene que ver con historias y silencios. Tengo que salir de la plática, pero más tarde la termino de ver. Saludos. Gracias, Mari Carmen Sousa. Puse tus datos de contacto, los que me diste, los puse ya de Facebook y YouTube para que la gente pueda escucharte en otras narrativas diferentes. María Reina Romero dice, excelente reflexión, hay que hacer las cosas, hay gente que sabe, pero realmente solo teoría. Pues sí, un poco lo que decías tú hace rato, o sea, hay que ver Sí, quién se escucha y quién sí, no. sí, sí, así es, así es. Es más, hay que saber a quién se escucha y aún escucharlo decir, no lo comparto. Es correcto. Y hoy estamos en ese recompartir y reenviar mensajes. Este, ya se convirtió como en deporte nacional, ¿no? Entonces yo recibo algo en un grupo de WhatsApp y lo reenvío. Pero ¿estás seguro que era lo que dice ahí es cierto? ¿Tienes manera de comprobar? O sea, y yo hago como esa invitación y esa reflexión a ojo con lo que estamos compartiendo y lo que estamos reenviando. Que el niño perdido, que por favor coopere, que deposite en esta cuenta, pues no es cierto, ¿no? O sea, qué triste que abusen de ese tipo de cosas, pero no es cierto. O videos difamando a X o Y político, por no poner nombres. Hombre, si es cierto, realmente es, o estás como, el ruido es ahora aquí en mi casa que están licuando, si se está metiendo un ruido de licuadora, pido disculpas, pero este sí es acá. Entonces,
también ojo con lo que estamos reenviando y lo que estamos compartiendo, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Porque además, Así es. en muchas ocasiones lo que hacemos es publicidad a esa gente que se portó mal, llamémoslo de alguna manera. O sea, lo estamos haciendo famoso, ¿para qué? Y dando Así ideas es. a otros, y dando ideas a otros. Y luego aquí hay un mensaje directo, dice, el regalo de 80 años para mi mamá fue un cuento, pero cantado, fíjate, cantado. Y allí describí su vida y la manera en que nos dio su amor. Fue muy hermoso el momento para mi mami cuando se la canté y la verdad, yo hasta la fecha disfruto cuando lo recuerdo. Es un cuento muy hermoso para mí. Fíjate qué interesante. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias por compartir. Oye, Pues y muchas gracias a todos de verdad por conectarse y por la invitación, Luis. De verdad, muchísimas gracias. yo te lo agradezco. Voy a hacer una aclaración porque no sé entonces qué nombre dije, pero me hace la aclaración Reina, es Reina Minerva Jaime. Yo no sé entonces, ¿qué dije mal? Discúlpame, Reina, te ofrezco una disculpa porque fue sin querer, fue involuntario, pero bueno, el alemán de repente me alcanza. No, no se preocupe. Leonardo, normalmente yo pido que den un mensaje de cierre, como para concluir algún mensaje, pero a ti te voy a pedir, a lo mejor te comprometo, un cuento de cierre. Un cuento de cierre, sí, pues ¿qué cuento podría contarte? Bueno, pues es que son tantos, pero mira, aquí tengo mi apuntador, les puedo contar. A ver, por ejemplo, este es muy bueno, pero no sé si es historia real o es realmente cuento, pero se llama El Salero de Churchill. Lo estoy leyendo de este libro que se llama La vida es fabulosa, de un español que se llama Gabriel García de Oro. Dice, cuentan las crónicas que después de una recepción presidida por Winston Churchill, se ofreció un gran banquete al que acudieron personalidades de todo el mundo y una multitud de medios, tanto nacionales como internacionales. Dice, todo transcurría con total normalidad hasta que el jefe de protocolo advirtió que uno de los ilustres invitados se metía disimuladamente un salero de oro en el bolsillo de su chaqueta. El hombre, sobrepasado por una situación tan atípica, no supo qué hacer. No estaba preparado para resolver aquella situación con el decoro y la discreción necesarios. Al fin decidió acercarse al primer ministro británico y comentarle lo sucedido. Winston Churchill pensó unos momentos, trazó su estrategia y le dijo al jefe del protocolo, no se preocupe usted y deje la situación en mis manos. Continúe atendiendo a los invitados. Dicho esto, Churchill se acercó a la mesa más cercana, cogió un salero de oro y se lo ocultó en su bolsillo. Con disimulo, se acercó al ilustre invitado y mientras le mostraba el interior del bolsillo, le guiñó un ojo a la vez que susurraba. El jefe de protocolo nos ha visto coger los saleros, que nos los metimos en el bolsillo. Creo que será mejor devolverlos. Colorín colorado, este cuento se acaba. No, bueno, Entonces, fíjate cómo y eso hablan mucho de Churchill, que era muy inteligente, que era muy audaz y muy sagaz. Y entonces muchas veces hay que también saber cómo dar este mensaje, ¿no? Es como, hey, ya nos cacharon, hay que devolverlo. En vez de decirle, oiga, ladrón, devuelva, ¿no? Entonces, bien interesante, a mí me parece muy simpático ese cuento. Y bueno, ahí apareció, abrí el cuaderno y digamos que ahí fue donde metí ese había que contar. Entonces, no, pues encantado y los invito si les gustan los cuentos, todos los domingos en Leo Cuentos en YouTube, lo pueden seguir o en Facebook, Leo Cuentos. Y ahí hay muchísimos cuentos, inclusive, por ejemplo, cuentos como El Principito, que a mí me encanta lo he ido contando por capítulos, pues no lo tengo completo, pero sí por capítulos y es muy, muy bonito. Y tengo dos cuentos igual esos te los comparto para que tú los compartas con tu comunidad, el link del video directo, que son esos cuentos sí los hice yo. Uno fue por ahí de, no sé si abril del año pasado, que ya estábamos en pandemia y es un cuento sobre el COVID y, y después conté otro, creo que a inicios de este año,
también hecho por mí, con un mensaje muy bonito al respecto. Entonces, con mucho gusto te los comparto para que los compartas. Por favor, y te voy a abrir la llave para que tú directamente puedas publicar en adelante ahí en las comunidades de Entrecanos, y que si gustas compartirnos estos enlaces y estos podcasts, lo hagas con entera libertad, porque la gente, estoy seguro, te va a escuchar, y yo en lo personal también, con mucho interés, y los vamos a disfrutar mucho. No, pues encantado y muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron y a la comunidad de Entrecanos y a ti, Luis, por la invitación. Muchas gracias y bendiciones y como dicen, que Dios reparta suerte. Ándale. Gracias a todos, que tengan muy buen día. Estamos comunicándonos. Gracias, Leo. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.